A partir de ese momento me va a permitir, como siempre, grabar para los compañeros que no ingresen. Si gusten, ya pueden este, apagar la cámara, nada más era para registro y para registrar que estén ustedes aquí. La vez pasada hablábamos de los temas de hobbies y del verbo to be para las preguntas de sí y no respuesta. Es verbo to be, yes, no questions. Hicimos unas actividades y les voy a mostrar ahorita el desempeño de sus compañeros. De hecho, no veo ninguno de ustedes registrados en esas actividades. Por lo tanto, vamos a ver el análisis de sus compañeros y al final, antes de empezar con el próximo tema, vamos a hacer un repaso de este mismo tema para que quede también un poquito más claro. Entonces, les repito, la vez pasada hicimos estas actividades. Si las alcanzan a ver, alcanzan a ver la pantalla. En este caso hicimos unas actividades, estaba el compañero Juan Carlos, Dolores Castillo y Valeria Argüello. Son los únicos participantes. Entonces, las preguntas fueron estas. Después de que vimos el tema, hicimos estas actividades. ¿Cómo se estructura de la forma interrogativa con el verbo be? Y en el tema, la gramática que ustedes tienen en la plataforma, ahí dice que se invierte el orden del sujeto con el verbo to be, nada más se cambian de lugar para poder hacer la pregunta. Aquí se ve la respuesta, sujeto y verbo cambian su posición y por ahí los compañeros, algunos acertaron, algunos se equivocaron. En la actividad 2 es Are you happy? Y la respuesta es Yes, I am. También aquí los compañeros, algunos acertaron, algunos se equivocaron. Yes, am I no se puede. Eso el am I precisamente es para preguntar, para invertir el orden. El yes, I'm, también en la gramática ustedes vieron que no era posible. No se puede contractuar a la hora de contestar. Aquí Andy in a band. Como estamos hablando de Andy, y me refiero a él, y es pregunta, is Andy in a band? Aquí estuvo un poquito mejor. The students in the classroom. Como estamos hablando de los estudiantes, me refiero a ellos, por lo tanto, are es la respuesta correcta. Are the students in the classroom? Aquí también sus compañeros acertaron. La pregunta número 5 es, I your best friend? Ya sabemos que para el I es exclusivamente el am. Aquí también hubo dos errores, pero pues ahí van más o menos también la mayoría. Aquí es donde se complica, porque ya tenemos que colocar dos. Aquí como es you, tenemos que es el are you from Russia? Y la respuesta es yes, I am. Aquí también acertaron la mayoría. Is Jane an artist? Yes, she is. Aquí también no hay tanto problema. Igual como que van en promedio las preguntas. Aquí sí nos equivocaron. ¿Es are Louis and Derek students? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Are they, are Louis and Derek students? Are they students? Yes, they are. O no, they aren't. Aquí también hubo un poquito de separación en cuanto a las respuestas. Como estamos hablando de la pizza, nos referimos a eso, a una comida. Is pizza your favorite food? Yes, it. Sí, eso es, ¿no? Aquí no hay tanto problema. Y finalmente, are you a good student? ¿Eres un buen estudiante? Y su respuesta es yes, I am. Aquí hizo porque pusieron teacher, pero bueno. Entonces, esa es la actividad que hicimos la vez pasada, además de otras de vocabulario, con la de hobbies, ejercicios de los hobbies y también vocabulario, en lectura de comprensión y todo eso. Entonces, esta vez vamos a ver am, la continuación de esos temas, que serían de las preguntas de verbo to be contrastadas contra las del presente simple con verbos de acción y el auxiliar do o does. Entonces, a partir de este momento ya
sería tema diferente. ¿Me dicen si la ven, por favor? ¿Si ven la actividad? La presentación, perdón. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, a partir de este punto, son los temas que ya nos falta ver nada más de esta segunda unidad, que serían las preguntas con el presente simple en la forma interrogativa y las WH questions que van incluidas también ahí. Bien, el panorama general es este. Las preguntas con los WH. En el caso del verbo to be, tenemos que la estructura es question word. Ya sabemos que las question words son el when, el what, el where, why, who, how, etcétera. También puede haber preguntas compuestas, no necesariamente es una sola palabra. A veces es, por ejemplo, en el caso de la pregunta de qué edad, how old, porque aquí sería how old are you. El caso de también de what time, what day, how often, how long, etcétera. Son preguntas compuestas. Entonces la estructura sería question word, ya algunas de las preguntas que ya mencionamos. El verbo to be, que puede ser el am, el is o el are. El sujeto también depende del verbo to be, perdón, el verbo to be depende del sujeto que estamos mencionando. Y en estos casos aquí no hay un complemento para colocar y a veces llevan algún complemento. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esos tipos de complementos que pueden llevar. Entonces, la question word es where am I now? El modificador es are now, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? Who are you? Aquí también, ¿quién eres tú? ¿O quiénes son ustedes? Aquí no tenemos un adjetivo, ningún modificador, solamente la pregunta. Where is he from? Aquí es la pregunta común. Where is he from? ¿De dónde es él? Etcétera. En el caso de ese es el caso de las question words con verbo to be. Originalmente se pueden colocar también solamente preguntas a partir del verbo to be, omitiendo también el question word, y la estructura sería la misma. La diferencia sería nada más que una pregunta sería abierta y la otra sería yes, no question. Pero ahorita vamos a ver también ese detalle. En el caso de los verbos de acción o cualquier otro verbo a partir del verbo to be, play, run, dance, study, work, etcétera, ahí vamos a utilizar otras diferentes estructuras. En este caso sería question word, como las que ya mencionamos, y en este caso tenemos que utilizar cualquiera de estos dos auxiliares, el auxiliar do o el auxiliar does. ¿De qué depende que utilicemos el auxiliar do o el auxiliar does? En este caso depende del sujeto. I, you, we y they utilizan do. I, you, we, they utilizan do y he, she, it utilizan el does para terceras personas. Entonces viene question word, auxiliar. El auxiliar va a depender de mi sujeto y después de mi sujeto viene un verbo de acción. Los verbos de acción, como lo habíamos mencionado la vez pasada, eran los verbos que no incluían el verbo to be, como el verbo hacer, estudiar, regresar, etcétera. Entonces aquí para mí puede ser un poquito confuso porque el do como tal funciona como auxiliar y también el do funciona como verbo. Pues what do you do? Suena un poquito repetitivo el do, pero recordemos que es un auxiliar y este es mi verbo de acción, mi verbo base en la oración. Y después aquí viene un modificador que lo menciona aquí, pero pues es un complemento y vamos a ver también qué tipos de complemento tenemos aquí. Entonces, what do you do in the evening? ¿Qué haces en las tardes, noches? Where do they study? En donde ellos estudian. Y where does he come from? Es de dónde viene él. Similar a la de where are you from o where is he from. Aquí está muy a grosso modo, pero vamos a ver específicamente poco a poco. Entonces decíamos que la forma interrogativa de la estructura del verbo to be es W question, to be, subject y complement. Entonces sería where are you from? Esa es una pregunta común. Y las posibles respuestas también a esas preguntas sería I am from Mexico. Vamos a ver rápidamente esta.
La que sigue, where is your sister now? Entonces seguimos la misma estructura y contestamos, she is at home right now. Pues aquí no hay tanto confusión, está un poquito simple, porque el mismo verbo to be me funciona como auxiliar para preguntar, solamente invirtiendo el orden en la parte amarilla. Y después, estas son las interrogativas con los verbos de acción, esos son diferentes. La pregunta es where, el auxiliar do, porque mi sujeto ya sé que es I, you, we, they, cualquiera de esos cuatro. Verbo study y complemento in the evening. Where do you study in the evening? I study at home every evening. ¿Dónde estudias cada noche? Yo estudio en casa cada noche. Otro ejemplo sería, where does he play soccer? He plays soccer every day. La pregunta es, ¿cuándo él juega fútbol? Pues él juega fútbol cada día. Cabe mencionar también que cuando nosotros utilizamos la estructura de pregunta, el auxiliar do y el auxiliar does no se traducen, no tienen una interpretación como tal. Entonces sería cuando auxiliar él juega fútbol y así. Muy bien, aquí es donde vamos a hacer la separación hasta este punto ustedes tienen esta presentación en la plataforma, pero aquí es donde vamos a hacer un poquito la separación de estas preguntas, un poquito más separada, un poquito más específica y más detallada. Tenemos entonces que hay preguntas con el verbo to be y con el auxiliar do o does. Ya hacemos la estructura para el verbo to be y vamos a ver estos ejemplos y vamos a complementar. Y aquí es donde ustedes tienen que poner atención porque es lo que van a hacer ahorita cuando vayan a contestar en los ejercicios que les voy a poner, en los ejercicios de quizzes, que es lo que ustedes realizan. Entonces tenemos que identificar que cuando nosotros preguntamos con el verbo to be, no hay más que colocar el verbo to be que falta, que sería la estructura del am, el is o el are, dependiendo de mi persona, pero también tenemos que ver que los detalles en las preguntas del verbo to be, las preguntas se formulan con estos detalles. No hay otro verbo además de este, como study, como play, como run, como work, etcétera. Simplemente hay algunos detalles que nos indican que es pregunta con verbo to be, es para colocarlo aquí. Tenemos que puede llevar una preposición. ¿Qué es una preposición? Son las palabras que nos ayudan a ubicar eh, un objeto, ya sea espacial o temporalmente, en espacio o en tiempo. Entonces aquí la preposición from es la preposición de o no, de o desde. En este caso sería de. Esa es la preposición que me indica que puede llevar el verbo to be, que eso es lo que lleva complemento aquí. Entonces la pregunta es, where, espacio, you from, ya sé que es una preposición. Y aquí, como estamos utilizando el you, ya sé que mi complemento es are. Where are you from? Entonces, estos son los tipos de auxiliares que llevan las preguntas de verbo to be. Noun, ¿qué es un noun? En este caso es un sustantivo o un sustantivo propio, un sustantivo común. En este caso sería student, que sería el sustantivo. Entonces, estamos viendo que aquí es espacio, she is student, y como me refiero a ella, ya sé que lo que corresponde aquí es, is she a student? Después, también lo que puede llevar mi pregunta es un adjetivo. Es un adjetivo, como nosotros comúnmente los conocemos en español, son los adjetivos calificativos, que pueden ser colores, pueden ser algún sentimiento, etcétera, formas, tamaños, colores, los gentilicios, etcétera. Entonces, el adjetivo que está aquí en mi expresión es la palabra happy. Y como estamos utilizando el you, como en el ejemplo anterior, ya sabemos que le corresponde are, are you happy? También puede ser un adverbio. Y en español, de igual forma que en inglés, los conocemos como adverbios de modo, de tiempo, de lugar, etcétera. Y aquí el adverbio es un adverbio de lugar, here. Entonces, como estamos refiriéndonos a tu hermano aquí, ya sabemos que nos referimos a él, por lo tanto, is your brother here? Ya sabemos que le corresponde el is porque es he. También podemos hacerlo con preguntas específicas, como lo habíamos mencionado en un principio, como el how old. Ya sabemos que cuando hablamos de how old me refiero a la edad. Esa es mi palabra clave.
Entonces, how old, espacio, your dad, como estamos refiriéndonos a tu papá, nos referimos a él, por lo tanto es is. How old your dad? How old is he? ¿Qué edad tiene tu papá? ¿Qué edad tiene él? Y finalmente también aquí en las estructuras de los verbos con gerundio, que son los que también el verbo to be funge como auxiliar. Entonces, where, espacio, he from, ya sabemos que nos referimos a él. Entonces, where is he going? Where is he going? ¿A dónde está yendo? ¿A dónde va? Etcétera. Bien, hasta este punto, entonces vemos que podemos tener preposiciones, sustantivos, adjetivos, adverbios, preguntas acerca de edad o con el auxiliar, el verbo con el ing y el verbo to be como auxiliar para este tipo de tiempos que sería el presente progresivo. También cabe mencionar que como dijimos en un inicio, la W question está entre paréntesis porque esta pregunta es opcional. Si ustedes se dan cuenta, a partir de esta estructura, podemos tener W question, verbo to be, sujeto y un complemento, cualquiera de estos. Y la pregunta es una pregunta específica, where are you from? Y es una pregunta abierta, ¿de dónde eres? Entonces puede decir, soy de México o soy de Estados Unidos, I am from Mexico, I am from the United States, etc. Pero no necesariamente tiene que llevar pregunta. Aunque no lleve pregunta, porque esto es opcional, también puede ser una pregunta simple así, y empezamos a partir del verbo to be, que es el is, el sujeto, que es el she, y un complemento, que es student. Entonces, a partir de estas preguntas que no tienen pregunta específica, se denominan como las preguntas que hemos estudiado hasta el momento, que son las de yes-no questions. ¿Is she a student? ¿Es ella un estudiante? Y la pregunta sería yes, y la respuesta serían yes, she is o no, she isn't. Del mismo modo con are you happy? Are you happy? ¿Estás feliz? Y las respuestas serían yes, I am o no, I am not. Is your brother here? Yes, he is. No, he isn't. How old is your dad? Aquí ya no podemos contestar con sí o no. Aquí ya es una pregunta abierta, una pregunta específica. Y aquí decimos, my dad is 60 years. Mi papá tiene 60 años, ¿no? Where is he going? Y aquí también es una pregunta específica. He's going to school. ¿Dónde va él? Él va a la escuela. Entonces, estas son las claves para estas preguntas. Y después, las preguntas con los verbos de acción y con el auxiliar do o dos, esa sería la estructura que vamos a utilizar. Esas serían las preguntas. Y en estos casos es más fácil porque nada más tenemos que ubicar el sujeto y si es singular o plural para saber si lleva do o dos. La clave entonces para estas preguntas, a diferencia de las del verbo to be, es que todas estas preguntas tienen un verbo de acción, que son estos. Study, like, do, go, play, eat. Pueden compararlas con las anteriores y se van a dar cuenta que estas, además de llevar la estructura, llevan un verbo que me indica una acción o mi verbo central. Entonces, where, espacio, they study. ¿Qué es lo que le falta aquí? Nada más me falta un auxiliar que vamos a denominar auxiliar a partir de ese momento y que se puede ser nada más el do o el dos. No hay de otra. Where, espacio, they study. Como ya sé que es plural, me refiero a ellos. Ahí lo que responde es el auxiliar. Do. Después, espacio, you like pizza. Ya sabemos que puede ser singular, porque el guión que tiene doble género, en este caso fungiría más bien como singular. Entonces, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? La que sigue es what, espacio, she do, y ya sé que es singular porque me refiero a ella, entonces le correspondería el auxiliar, does. What does she do? ¿A qué se dedica ella? ¿Qué es lo que hace ella para vivir? La que sigue también es singular porque tengamos el he. Does he go to the park? Muy bien, él va al parque, y es también singular porque es he. A partir de este momento, estos también son los que nos cuesta un poquito ubicar. Las anteriores no, porque vemos un pronombre personal como el they, como el you, she, he, y no hay problema porque ya sé cuál es el auxiliar que le corresponde. El problema es cuando vemos the boy, o the students, o the children, es cuando nosotros confundimos. Entonces, the boy play chess, el chico juega ajedrez, y así como estamos hablando del chico, me refiero a él en singular, o sería he, por lo tanto le corresponde el does.
Y finalmente la pregunta es what, espacio, dogs eat. Y aquí muchos se confunden porque como estamos hablando de animales, pensarían que llevará el eat, pero como estamos hablando en plural, se vuelven they. Entonces, what, plural, what do dogs eat? ¿Qué es lo que los perros, en plural, comen? Y de la misma forma que todas las preguntas anteriores, también puede que nosotros formulemos la pregunta con una pregunta específica, where do they study? ¿En dónde estudian ellos o ellas? Y esa es una pregunta abierta. They study at the tecnológico. Ellos estudian en el tecnológico o ellos estudian en el tecnológico. Y esta pregunta es yes, no question. Es do you like pizza? Y tenemos que contestar yes, I do, a diferencia de las anteriores con yes, I am. Aquí sería do you like pizza? Y mi respuesta sería yes, I do o no, I don't. What does she do? ¿Qué es lo que ella hace? ¿Creo que se dedica? She's a teacher. Does he go to the park? ¿Él va al parque? Podemos contestar yes, he does o no, he doesn't. Does the boy play chess? Yes, he does. No, he doesn't. What do dogs eat? ¿Qué es lo que comen los perros? Y sería dogs eat croquetas, dog food, etcétera. Y en la práctica que ustedes tienen en la página en la parte final del video de YouTube como asesoría, que en la gramática, ustedes tienen que completar estas preguntas, pero además tienen que identificar si es verbo to be, el que van a utilizar para preguntar, o el auxiliar, do o dos. En la primera tenemos una pregunta, un sujeto y un verbo. Por lo tanto, ya sé que es un verbo de acción, me corresponde la pregunta con do o dos para verbos de acción. Entonces, ya sabemos que la estructura es el WH question, luego sigue do o dos, luego sigue mi verbo y luego sigue el complemento o el verbo y luego question mark porque no tenemos complemento al final. Entonces la pregunta es, where does she work? Aquí lo que añadimos nada más fue el does porque me corresponde a she, ¿no? Y tenemos un verbo de acción. Ya sé que no es verbo to be aquí que corresponde. Después, la siguiente pregunta es, tenemos un what, tenemos un you, tenemos una pregunta, un pronombre personal y este, aunque parece auxiliar, es un verbo central. Por lo tanto, quedaría como what do you do o a qué te dedicas. Y aquí lo que añadimos fue el do, este de aquí, para decir que te dedicas. What do you do? En la siguiente tenemos una question word, pero no tenemos un verbo de acción, simplemente tenemos un complemento, your birthday, que sería un sustantivo. Entonces ya sabemos que es when is your birthday, que cuando es tu cumpleaños, ¿no? Como sustantivo aquí, birthday. Después tenemos aquí también un where, tenemos un pronombre personal y una preposición como el from, el de, ¿no? Entonces ya sé que mi pregunta le falta un am unisonar, pero como estamos hablando de él, le corresponde el is. Where is he from? Y a partir de este punto es donde ustedes ya deben de completar también sus respuestas en el caso del video. Aquí es donde ustedes tienen que poner qué es lo que sigue. Tenemos mi pregunta específica, tenemos un pronombre personal y tenemos un verbo de acción, get up, que es levantarse. Aquí tenemos el how old, pregunta específica, que es el qué edad, y tenemos un you nada más. No tengo verbo de acción, ya sé que es verbo to be. Aquí tenemos un when, una pronombre personal, go home, go un verbo más un complemento, así que me corresponde un do o dos aquí para preguntar, which, cuál, aquí your favorite color, no tenemos un verbo, entonces ya sé que este es un sustantivo, podemos fungir como un sustantivo o incluso como un adjetivo, pero ok. Y why, una pregunta específica, un pronombre personal, un verbo y un complemento. Pues ya sé que esta lleva do o dos y ustedes son los que tienen que complementar en la práctica de inglés. Muy bien, compañeros, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Yo, profe, me enredé con la penúltima diapositiva, la Ajá. de do y does. Do ¿Cuál es, es. sí? ¿Cuál es la Yo, pregunta?
Ajá, porque yo creí que una se usaba para plural y otra para singular, pero vi que ahí este fue de las dos. Ajá. Sí, lo Entonces único, sí me enredé. ahí lo único que hay que diferenciar en esos casos es si la pregunta que me ponen a mí como reactivo lleva verbo, tiene un verbo de acción, ya sé que le corresponde do o dos para preguntar, y do y dos va a depender del sujeto. Si es singular, lleva does, y si es plural, lleva do. O como más comúnmente lo decimos también, identifico mi sujeto y lo voy a sustituir por un pronombre personal. Si es I, you, we, they, lo dejo en do. Y si corresponde a he, she o it, o Mary, o Joseph, o the dog, que hacemos que es does, ¿no? Porque puede ser he, she o it, aunque no lleve un pronombre personal. Es un poquito confuso al principio, pero ahorita lo vamos a hacer en la práctica y hoy vamos a hacer algo diferente. Ahorita vamos a hacer la actividad, las actividades de juego, de quizzes, pero al final, antes lo dejábamos así ya nada más como que ya terminamos. Ahorita vamos a hacer las actividades de quizzes y al final vamos a hacer un análisis de las respuestas. Entonces, a partir de este momento, si ya no hay alguna otra duda, vamos a dar por terminada esta pequeña sesión nada más de inicio y vamos a ir a las actividades y después volvemos otra vez a Zoom para analizar estos reactivos que vamos a hacer. Entonces, les repito, vamos a hacer nuevamente los reactivos de las preguntas de sí, ¿no? Con el verbo to be, esas solitas. Después vamos a hacer un reactivo donde vamos a comparar las preguntas del verbo to be con las del do y el does para que más o menos clarifiquemos con lo que decía la compañera. Y después, en el caso de los temas que nos corresponden también aquí ver, es el uso de las preposiciones, pero es el uso de las preposiciones venía en el libro y venía que nada más era in, on y at, y ahí especificaba la gramática, que el in era para ciudades, para países o para el hogar, por ejemplo, in my house o algo así. El on era para cuando hablábamos ay, ¿de qué era? Bueno, el at era para la dirección y el on era para la calle o para el piso, si hablábamos de una casa, un edificio, ¿no? Entonces ahorita les voy a mandar con su compañero, sí está Modesto, ¿verdad? Ok, Modesto, Rosario. Sí, profe, ¿Y diga? aquí estamos. Muy bien, gracias, Modesto. Entonces ahorita le mando a usted las actividades y posteriormente vamos a hacer nada más 3 actividades para rápido y posteriormente le voy a mandar otra vez una invitación de Zoom para que analicemos rápidamente donde salgamos más mal o bueno, si quieren hacer un análisis rápido de todo, ¿vale? Y gracias a Ariasali por avisar que está trabajando. Ok, no se preocupe. Igual ya sabe que aquí está guardada esta actividad, esta presentación y voy a ver si puedo grabar la siguiente con los reactivos para que usted también los pueda más o menos ver de qué trató. Y como siempre, si usted no puede en este momento y son varios compañeros, se pueden poner de acuerdo posteriormente para que si tienen algún tiempo libre y coincidimos, con gusto les pongo las actividades nuevamente, ¿eh? No se preocupe. Nuevamente, compañeros, les voy a pedir de favor nada más que enseñen sus cámaras para el registro. Nada más un minutito. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Nada más para pasar lista, ¿eh? Ya listo, si gustan. Muy bien, entonces